Hola, como cada martes estamos en Viveros Prado, en la sección Tu Jardín a Punto. Hoy, como veis, voy a hablar de las azaleas, que son una flor que es muy característica en nuestros jardines, sobre todo en la zona norte, y os voy a explicar, que ya veis que con unos pequeños cuidados las vamos a tener bonitas durante todo el año. Como veis aquí tengo la azalea, que es un arbusto de hoja perenne que más o menos depende un poquito de dónde vaya a estar. Si está en maceta va a crecer un poco menos, si está en tierra va a crecer un poco más, pero más o menos va a crecer en torno a 1 metro o 1,20 m, depende un poquito también la variedad. Es una planta que tenéis que tener pequeños claves para tenerla bonita, y es que tiene que estar en semisombra, o sea, eso quiere decir que no le dé el sol todo el día, y a poder ser, si le podemos evitar las horas centrales del día, mejor. Si le da por la mañana el sol y por la tarde la sombra, ese sería el sitio ideal, en zonas norte o a lo mejor debajo de un porche. Y si le da el sombra todo el día, también podría estar. Donde no estaría muy bien es a exposiciones soleadas todo el día, porque aquí ya sabéis que cuando hace mucho calor aprieta mucho el sol y se nos va a quemar la hojina y no va a estar bonita. No quiere decir que se vaya a morir, pero sí que no va a estar tan verde y tan vigorosa como debería. Ya veis que la azalea es una planta que florece ahora, lleva más o menos pues sobre 10 días florecida, un poquito depende también de cómo venga el año. Si viene calor antes, pues florece antes, y si viene más frío, pues florece un poquito después, pero vamos, que es una flor de principios de primavera. Tenéis que tener cuidadito cuando salga la flor de que no mojéis demasiado la planta por encima, a no ser que llueva, porque entonces ya no lo podemos evitar, pero a la hora de regar no la mojéis mucho por encima, porque si no se nos va a estropear antes, va a empezar a pudrirse y nos va a durar un poquito menos la flor. Si la queréis regar, que la deberéis de regar, es siempre por aquí, por la tierra, nunca así cuando está en flor. Porque, por ejemplo, cuando no esté en flor en verano, sí que es bueno que de vez en cuando le deis un poquito de riego por lluvia o por aspersión, o sea que sí que mojéis la hoja para que se humedezca y esté un poquito pues más verde, y con ello le va a ayudar a que no se deshidrate tanto ni tenga tantos problemas, porque en agosto sopla bastante el aire caliente y a pesar de que esté en sombra puede también producirnos algunas quemaduras. Entonces, por la noche, cuando vayáis a regar, regáis un poquito por encima, siempre que no tenga flor. Ya sabéis, cuando tenga flor a ninguna planta le gusta que la mojéis mucho por encima, porque se le va a quedar las gotitas de agua ahí y va a hacer que se pudra antes. La azalea es una planta acidófila, que ya os he hablado muchas veces que es una planta acidófila, es que necesita el terreno ácido, que es que tenga el pH también ácido, y eso lo vamos a conseguir ¿cómo? Pues echándole sustrato ácido. Por ejemplo, si lo plantamos en maceta, directamente lo plantaremos ya con sustrato ácido. Si la queremos plantar en tierra, pues lo que deberemos de hacer es abrir el hueco un poquito más grande y añadirle este sustrato ácido del que os hablo. Si ya tenemos la azalea plantada, lo que deberemos de hacer para acidificar un poquito el terreno es, se pueden usar varias cosas. Una es el abono propio para azaleas, que no es propio solo para azaleas, sino que normalmente se comercializa como abono de hortensias, que nos va a valer para hortensias, la camelia, el rododendro, azalea, los magnolios, algunos frutos del bosque, o sea que nos va a valer para varias plantas, pero siempre eso, tener cuidadito de no usar abonos universales, sino abonos ácidos, o como se comercializan es abono para hortensias, pero que no solo valen para hortensias, sino para todo tipo de plantas de que os hablo. Y otra de las maneras para acidificar un poquito el terreno, sobre todo esto que os voy a decir ahora, es para cuando a este tipo de plantas, en este caso la azalea, se le ponga un poquito la hojita amarilla, que empecéis a ver que se le pone un poco la hoja amarilla, usaremos quelato de hierro, o comúnmente le llamamos hierro normal. Esto no significa, que hay muchas veces que la gente me pregunta, que le metáis hierros oxidados, porque no es lo mismo el hierro mineral, por decirlo de alguna manera, que el hierro que está tratado ya para utilizar para las plantas. O sea que son unos polvitos que se disuelven en el agua y se riega. O sea que tener cuidado de ese mito de meterle a las hortensias, a las camelias o a las azaleas hierros oxidados, porque eso no os va a valer para nada.
os va a valer el utilizar quelatos de hierro, que es lo que os digo, se disuelve en agua y regamos con cuidadito la tierra, porque es un producto que si lo regamos por encima va a oxidarnos las plantas, porque como es hierro se va a poner como de color óxido, y tener cuidadito con este producto porque puede mancharnos el pavimento o en algunas zonas que tengáis pues terrazo o cosas así. O sea que si lo vais a hacer en maceta, tener cuidadito de cuando reguéis que no os caiga mucho por la terraza o donde lo tengáis, le ponéis un platito debajo y con cuidado regáis. Otra de las características de la azalea es la poda. ¿Cuándo podamos la azalea? Pues cuando se le termine la flor. O sea, esto viene a caer pues de cara a mayo, depende un poquito del año, pues de cara a finales de mayo, principios de mayo, un poquito después de que se le acabe la floración. No hace falta que la podéis en exceso porque no es una planta que acepta demasiado la poda, sino que simplemente es para eliminar alguna ramita seca y formar un poquito. Pues por ejemplo, esta que tengo yo aquí, cuando ya se le caiga la hoja, si la queremos redondear un poco, pues quitaremos estas que salen un poquito más, simplemente un poquito por encima de una hojita, pero tampoco sin podar demasiado, porque no es una planta que le guste que la podemos demasiado. Sí limpiarla y hacerle una poda de formación, pero no una poda como otras plantas que a lo mejor las rapamos hasta abajo y vuelven a brotar perfecta. La azalea no es una planta que acepte, lo que os digo, muy bien la poda. Por lo demás, la vais a disfrutar durante todo el año porque va a estar verde, porque ya os lo dije al principio que es un arbusto de hoja perenne, y va a estar eso. Ahora en primavera con la flor está tan bonita, y además cuando se hacen un poquito más grandes se pone llena de flor, y luego durante todo el año este color verde. Veis que el brote es un poquito verde más clarito, pero luego su color original es un verde pues más oscuro. La verdad es que es un verde bastante intenso y que nos queda muy bonito para decorar todo el año el balcón, la terraza o el jardín, donde queráis. Siempre acordaros en exposiciones semisombreadas, o sea que no le dé el sol todo el día. Y con esto ya veréis que vais a tener las azaleas bonitas durante todo el año. Espero que con estos consejos que os doy sobre la azalea la tengáis bonita durante todo el año. Me despido desde Viveros Prado y recordaros que abrimos los domingos y festivos de 11 a 2. Un saludo y hasta el próximo martes.